Un tipo apasionado de la radio y que cada una de sus propuestas, de sus capacitaciones, sus espacios, yo tuve posibilidad de participar de varios de los que ha dado, son realmente invitaciones a sumergirse en un viaje y una aventura que hace de la radio algo que realmente es transformador y que nos atraviesa como experiencia, ¿no? Así que está bueno que charlemos un poquito, porque está ofreciendo a través de Amplitud Solidaria un taller de expresividad sonora para radio y podcast, que lo va a estar dando justamente online a partir de mañana, y queremos charlar un poquito de qué se trata esto de la expresividad sonora y de qué se trata la propuesta en sí. ¿Cómo estás, Diego? Te saludamos, Manu Gal, yo que te conozco obviamente, y Celeste Espeche, y además Mati Funes, desde A Contramano acá por Radio Belgrano Tucumán. Hola, Manu, ¿cómo estás? Sí, ¿para qué hacernos los distraídos, no? Amigos de años, ¿cómo estás, Manu? Hola, Celeste, un gusto. Hola. Matías, bueno, estábamos ahí hablando de producción. Muchísimas gracias por el llamado y, bueno, mucha presión por la intro que hiciste, Manu. No, por favor, en serio, no, de verdad, nunca diría esas cosas de careta ni por decirlo, realmente lo pienso y me parece muy interesante. Yo a cualquier persona que realmente quiera hacer algo en radio le recomendaría un taller tuyo, y obviamente aparte siempre estás permanentemente renovando los contenidos y las perspectivas y eso. Y bueno, un poquito contanos por qué es importante trabajar la expresividad sonora y cuáles son los desafíos de cualquiera que quiera hoy hacer radio, podcast y todo este mundo apasionante de la producción de contenidos para radio. Y bueno, retomando lo que vos planteabas un poco, esto de estar actualizando todo el tiempo los contenidos, tiene que ver con que todo en la vida es un gran proceso, o distintos procesos, y entonces está todo en permanente transformación, y por lo tanto un profesional que se dedica a un área de conocimiento, o si se queda con lo que aprendió en su momento, rápidamente queda desactualizado o se pierde de un montón de cosas que podría incorporar a su práctica y que la haría más eficiente, más profesional y más exitosa en términos de, digamos, lo que es la comunicación social, de que lo que nosotros queremos comunicar llegue de la mejor manera posible. Y entonces esta etapa de convergencia, obviamente, si la radio o cualquier aspecto de la comunicación social es un proceso que va transformándose permanentemente de forma dialógica con todos sus componentes, esta etapa convergente es súper acelerada en cuanto a las nuevas propuestas, a veces experimentales, a veces van regularizándose y ahí más o menos quedan cosas nuevas para utilizar, incorporar. Sí. Y después de fondo, la verdad es que de fondo también sigue siendo una vieja necesidad. Porque cuando nosotros mañana vayamos a hablar de la expresividad sonora, o como yo la llamo habitualmente, expresividad radiofónica, lo que pasa es que bueno, también está aplicada a podcast, que sin entrar en la discusión en el fondo sin sentido de si el podcast es radio o no es radio, sí está claro que tienen un montón de aspectos en común y cierta familiaridad, y una de las cosas que la son es justamente todos los componentes expresivos son los que tenemos para contar. Y ahí la radio viene desde hace varias décadas en un camino de desentenderse de los recursos que desde su origen son naturales para contar en radio y que no son antojadizos, sino que respetan las características de la radio. Son mejores porque surgen de la radio y bueno, ya han quedado ahí medio en desuso, y también, y es algo que vamos a observar mañana, incluso quienes intentan recuperar la potencialidad expresiva de la radio y dicen, bueno, pero miren, la radio no es solamente palabra, es absolutamente cierto, y hay muchas formas de contar y de hacer que la gente vea en sus cabezas lo que estamos contando y que lo nuestro llegue mejor. Y lo asocian a la ficción, o formatos como el radioteatro, y la realidad es que se trata de aprovechar los recursos expresivos de la radio, así como quien hace un diario, cuando piensa su artículo lo piensa en términos de palabras y de imágenes. Volanta, título, copete, el artículo, el epígrafe, la foto, el gráfico, la caricatura, y con todo ese conjunto cuenta la información, la noticia. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo en la radio, y no solo con la palabra, sino con un montón de más cosas que están ahí a nuestra disposición esperándonos.
Interesante. ¿Y a qué por ahí tiraste un concepto que, bueno, por ahí para los que son del campo de la comunicación lo pueden entender, pero por ahí para que lo pueda llegar a entender una persona que no específicamente estudia estos temas, ¿a qué te referís con la radio convergente? ¿Qué querías decir con eso? Bueno, como muchos saben y como otros estarán incluyendo en este momento, ¿no? La radio convergente es el fenómeno que se da puntualmente en nuestro medio, en la radio, pero que esto también está ocurriendo en otros aspectos de la vida comunicacional, cómo se transforma a partir de su encuentro, de su entrecruzamiento con las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC. Digamos que aparte en el caso de la radio, que es lo que yo estudio y trabajo, podemos fijar una fecha ahí en 1993, que es cuando en Estados Unidos aparece el primer caso registrado de una radio nativa del Internet, es decir, no una radio de aire que también retransmite el mismo contenido por Internet, sino una nativa, una ciberradio. 1993 es el caso registrado, quizás hubo un anterior, pero bueno, no tenemos el dato. Y desde ese momento en adelante la radio va cambiando y va entrecruzándose con las tecnologías. Recién hablando con tu producción, me decían, bueno, mira, no estamos transmitiendo por internet, pero tenemos redes y veo que ustedes después redifunden los contenidos. Quizás esta entrevista después aparezca fraccionada y subida a su YouTube y redifundido ese video de YouTube por Facebook. Entonces, esto quiere decir que lo que antes solamente se transmitía por aire y ahí quedaba, aunque en este caso no esté saliendo al mismo tiempo por streaming, de todas formas sufre un cambio porque después este programa de 1 o más horas, perdón que no sé cuánto dura, va a ser fragmentado y redifundido en algunas partes. Y eso ya predispone la producción de otra manera, te hace encarar la producción de otra forma y te habilita nuevas formas de consumir, porque antes si no lo escuchabas fue. Claro. Y ahora podés recuperarlo, podés reescucharlo si es que no te lo perdiste pero querés volver a vivirlo. Y después toda una serie de nuevas posibilidades de consumo, ya no solamente el reescuchar algo, sino directamente, y esto vos, Manu, lo sabes muy bien, porque pues, hace años me contabas que salías a correr por San Miguel de Tucumán a entrenarte, y agarrabas la aplicación de Radio Cat y te ibas bajando fragmentos de distintos programas de distintas emisoras, y eras tu autoprogramador. Así es. Y esto es algo totalmente nuevo de esta etapa. Y finalmente el podcast, ¿no? Sí. De nuevo, hasta que llegó eso como una solución para lo que teníamos que estar entrando usando el teléfono celular a portales para bajar directamente el link. Ahora ya lo tenemos en podcast directamente, así que... Y claro, bueno, ahí hay una línea fina, ¿no? Porque de pronto un programa fragmentado y redistribuido también lo encontrás en la misma plataforma que un podcast, y sin embargo hay quienes a eso lo llamamos radio on demand o a la carta. Porque y otros podrán llamarlo podcast y está bien, qué sé yo. En todo esto, como decía antes, todavía no está consolidado, está en permanente mutación y transformación. Entonces hay que investigar en recepción, diría José Luis Fernández, y hay que esperar a ver cómo la sociedad, porque el que termina definiendo qué es radio, qué no es radio, etcétera, es la sociedad cuando a determinada cosa le dice radio o no le dice radio. Así es. Entonces, más allá de ese debate, tenés un contenido redifundido, un contenido ya emitido, portado y redistribuido por Spotify, y al lado de ese canal tenés un contenido nativo, pensado, digamos, surgido como podcast, y ahí en esa misma plataforma entonces coexiste radio a demanda o a la carta, una especie de Netflix, digamos, algo que esto ya fue previamente emitido, y después la posibilidad de descargarte tus episodios y consumir producciones que originalmente fueron pensadas para como podcast, y acá con esta salvedad, porque si no parece todo lo mismo, producidas como podcast teniendo en cuenta las particularidades del consumo del podcast, porque así como la radio y el podcast tienen bastante en común, también tienen algunas cosas que las diferencian, y eso impacta en cómo producimos esos contenidos. Perdón, te interrumpí. No, todo bien. ¿A quién está dirigido el taller? Fenómeno, a todo el mundo, a todas las personas que estén interesadas en reflexionar acerca de estas cosas. La convocatoria es de Amplitud, es una ONG con la que trabajo desde hace muchos años, desde el año 2014. Comencé con ellos
a coordinar un taller que existía previamente, que se llama La Mañana del Jaina, que es una propuesta para niñas, niños y adolescentes en situación de calle, acá en un centro de día del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y después participando también de otros proyectos, en general con características similares, ¿no? Que es un poco también así como me especializo en la expresividad radiofónica y convergencia, en mi trabajo de formador o facilitador, así como soy docente en instituciones formales, de educación formal, también trabajo mucho con poblaciones y con personas en diversas situaciones de vulnerabilidad social. Entonces, tras de amplitud hemos trabajado en el barrio de Fildañez con adultos con consumo problemático de sustancias, en la Casa Nacional del Futuro, ahí en Villa Devoto, trabajando más que nada diversidades vinculadas a la identidad de género, pero también a otro tipo de diversidades. Y así, entonces, ahora que estamos bastante parados, porque obviamente no podemos ir a los espacios a apropiarnos y a hacer radio, una vez por mes, Amplitud está organizando estas capacitaciones absolutamente gratuitas, y pensadas todas en general, y esto en particular, sin requisitos. Es decir, si vos recién te estás metiendo en la radio, es algo que te da curiosidad y querés saber, veniste, porque va a estar explicado y experimentado de una manera que vas a poder entender y nutrirte. Y al mismo tiempo, si ya venís trabajando hace un montón de esto, hayas estudiado o no, pero digamos tenés un oficio, sabes un montón de cosas, también venite, porque va a haber grados de profundización y va a haber un montón de cosas que si no te llevas algo nuevo, por lo menos una inquietud, una reflexión o algo picando te va a quedar. Bueno. Entonces es realmente amplia la convocatoria. Buenísimo, no hace falta ser un productor de podcast o que alguna vez haya hecho, se va a poder sumar y va a entender más o menos de qué va la cosa. Sí, voy a ir y volver todo el tiempo de mayor y menor complejidad, pero todo explicado súper accesible, porque como decía al principio, digamos, en realidad en el fondo no hay algo demasiado complejo para comprender. Es un poco lo que pasa en realidad en general en la educación de radio, en la formación de radio. Aprender a hacer radio no tiene ningún tipo de complejidad particular, conceptual, sí, o práctica. La mayor dificultad, en mi humilde experiencia, la mayor dificultad para aprender a hacer radio es registrar que hay algo para aprender, porque tenemos tan asociada la radio, por aquello que consumimos, tenemos tan asociada la radio a hablar y a hacer entrevistas, que muchos se hacen equivalente a charlar por teléfono con alguien, digamos, entrevistar es otra cosa, claramente, pero además no es el único recurso que tiene la radio. Así es. Que está tan naturalizado eso, que esa parecería ser la forma de hacer radio. Exacto. Es así un poco como el magazine parece que es sinónimo de programa de radio y el único formato posible en la radio, por lo menos de ahí. Entonces lo que ponemos en cuestión es algo que no inventamos nosotros, sino que inventó la radio misma, y es que los recursos expresivos son mucho más que la palabra, y eso hace mucho más enriquecedor y efectivo el mensaje, además de que lo hace más bello, lo hace más efectivo, es una cuestión utilitaria, si quieren ustedes. Y los formatos lo mismo. Totalmente. Manu, ¿qué ibas a decir? No, eso, ¿qué particularidades tienen? No sé si escuchás mucho, poco podcast, pero ¿qué cosas tienen los podcasts que te gustan, los que a vos te gustan? No soy tan consumidor de podcast, debo decir la verdad, o por lo menos siempre me recrimino que no escucho todo lo que debería escuchar, así como no leo todo lo que debería leer, y bueno, la vida no me cansa, ¿qué va a hacer? Bueno, exactamente, sos padre, tenés un montón de cosas, no hace falta que uno esté diciendo que escucha o que lee más de lo que lo hace, pero sí uno puede perfectamente identificar qué es lo que te atrae cuando escuchas algo. Sí, claro, no, a eso iba, quiero decir, no tengo un gran bagaje de escucha, por eso tampoco quiero hacer referencia a nombres ni nada, pero te diría que me fijo en lo mismo, en lo que me fijo cuando hago cualquier tipo de consumo cultural. Primero, que es algo que me resulta atractivo, que me interese y que esté bien desplegado, y el hecho de que me interese y me resulta atractivo también tiene mucho que ver con cómo está hecho, porque no solamente que sea atractivo y vendedor, que te enganche, sino que sea disfrutable, que no sea un parto poder comprender aquello que me interesa escuchar, pero que no estoy pudiendo seguir por cómo está contado. Y en ese cómo está contado no es solamente hacer un radioarte para explicarme una noticia, no implica necesariamente eso es lo que vamos a trabajar mañana. Está bueno. Por ahí es simplemente elegir una cortina o qué sé yo, o contar una noticia y en lugar de usar una cortina
poner un efecto sonoro que sea la ambientación que represente la escenografía del lugar en el cual ocurrieron los hechos que estoy relatando. Y ese pequeño detalle que la tecnología, digamos, si estuviéramos hablando de hace 30 años, te digo, bueno, sí, hay que buscar el efecto, si no lo tenés que ir a comprarlo, qué sé yo. Ahora en menos de un minuto lo tenés, entonces no hay excusa. En todo caso el problema que podés llegar a tener es que vos vas a tener ahora eligiendo el efecto sonoro preciso que vos querés, por la infinitud que hay de opciones. No, a mí me llegan bancos de efectos todos los días y te podés bajar sonidos de lo más bellos, diversos y enriquecedores y gratis. Es increíble. No puedo creer que haya gente que labure tanto para que todos podamos descargar sonidos y usarlo en nuestros materiales y esté ahí, a tiro de clic, digamos. Pero claro, y lo mismo con la música y lo mismo con la información, porque si vamos a... hay otra cuestión que atraviesa esto que estamos charlando, que tiene que ver con hacer más y mejor radio o podcast, pero no en un sentido elitista o creído o del deber ser, esto se hace así porque lo digo yo, sino que realmente surge naturalmente de la radio, que las cosas sean contadas aprovechando sus recursos expresivos, es lo lógico, y eso no excluye que uno pueda innovar de una y mil maneras. Pero también hay algo que tiene que ver con el innovar en radio y en podcast, que tiene que ver con la agenda. Porque, y esto no necesariamente lo vamos a trabajar mañana, pero es parte del debate acerca de cómo enriquecer y diversificar nuestra comunicación sonora. Esto es, el cómo contar, que también es parte del sentido, obvio, la forma es parte del sentido, del contenido, pero al mismo tiempo nosotros podemos enriquecer sonoramente el cómo contamos, pero si seguimos hablando siempre de lo mismo estamos en problemas. Siempre de los mismos temas enfocados de la misma forma. Obviamente no estoy hablando de programas como el de ustedes, que se dedican exactamente a lo contrario, pero bueno, también ahí en los cuestionamientos a qué contamos y cómo contamos hay que incluir la cuestión de la agenda. Diego, recién nos decías que trabajás con diversidades y que también nos hablas al mismo tiempo o un poquito después nos hablas de formatos, y pienso en el proceso, en realidad en el par de inclusión-exclusión y en la naturalización de la diversidad, ¿no? En un proceso difícil. ¿Qué formato a vos te parece que sería como el más óptimo para trabajar este proceso, para ahondar este proceso, profundizarlo y bueno, empezar a derribar un poco de estereotipos, de pares hegemónicos? Mira, son, me parece, dos caminos, por lo menos, dos caminos muy necesarios que se entrecruzan con otras instituciones que son muy fuertes a la hora de la producción de las representaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, la escuela. La escuela es otra institución, aparte del periodismo o la comunicación social en general, que es muy importante que incluya la diversidad en la formación para naturalizar e incorporar la noción de que somos una sociedad diversa y que allí reside justamente nuestra riqueza, y que cuando no pensamos y actuamos por lo tanto en esos términos, estamos excluyendo, discriminando, lastimando y matando. Dicho esto, te diría que depende de cada caso. No mencioné cuando enumeré las vulnerabilidades con las que suelo trabajar, la más importante quizás hasta ahora en mi vida, que es discapacidad intelectual. Desde el año 2013 estoy trabajando con personas de diversas edades con discapacidad intelectual y algunos otros rasgos englobados ahí en esa bolsa, trastorno de espectro autista, TGD, qué sé yo, bueno, distintas cuestiones. Y ahí en discapacidad y en discapacidad intelectual tenemos un ejemplo muy claro de cómo la no comunicación de la discapacidad, de un relevamiento del año 2014, creo, sobre los 5 canales de aire, 400 horas de los 5 canales de aire, a ver cómo aparecía representada la discapacidad. La primera conclusión fue que no aparece. Casi no conforman la agenda. La segunda conclusión fue que en el 75% de los casos, de los pocos casos que nos aparecen, aparecen mal representadas. La persona con discapacidades, o rasgos vinculados a las personas con discapacidad, son atribuidos al villano de la película, o al héroe,
o la persona con discapacidad es en la ficción o en el noticiero un superhéroe o superheroína porque empezó a estudiar, lo cual es un desastre porque invisibiliza aquellas barreras que le impedían y le impiden a otras personas con discapacidad de estudiar. Invisibiliza todo el dispositivo, el compromiso de la persona y su esfuerzo, por supuesto, su familia, los profesionales que trabajan con él o con ella, los docentes, los no docentes, el personal operativo, los directivos, digamos, hay todo un dispositivo o varios dispositivos articulándose para que esa persona con discapacidad intelectual pueda acceder, por ejemplo, a estudios superiores. Y eso queda invisibilizado por, miren, esta persona que enfrentó la adversidad y pudo llegar a estudiar en la universidad, replicando, por lo tanto, las lógicas que generan todos los días la exclusión de estas personas. Así es. Entonces, lo que necesitamos es también un proceso como el que existió con la comunicación de la violencia de género. Hay un trabajo ahí enorme de pares, estas mujeres periodistas que hace más de 10 años empezaron a formar a sus colegas para que no titulen más crimen pasional. Uh-huh. Bueno, necesitamos lo mismo con discapacidad. Y en cuanto a los formatos, que era tu pregunta, perdón que soy larguero, pero es que es complejo todo esto. Los formatos son los que mejor se adecúen para trabajar con esa población. Uh-huh. Entonces, en discapacidad intelectual empezamos trabajando en un formato taller, haciendo pequeñas producciones editadas. Luego pasamos a hacer programas que no eran transmitidos de media hora, y así terminamos haciendo un programa en una radio online de 1 hora y media, transmitiendo con imagen, en vivo, no grabado, en vivo, sin red, con personas con discapacidad, protagonizando la conducción, protagonizando las entrevistas, o sea, siendo entrevistados además, no solamente conductores, más de 100 programas emitidos y hasta declaraciones de interés. Entonces también el mostrar, es el trabajar con esas personas y difundir estos contenidos que hablan y muestran a las personas con discapacidad de otra manera, con otro tipo de discurso inclusivo, y además mostrándolas haciendo esto. Uh-huh. Es un largo camino, pero súper necesario. Totalmente, bueno, muy interesante y obviamente que terminás, digamos, poniendo el broche, bueno, no el broche, pero en realidad lo estamos abrochando nosotros por necesidad radiofónica, necesidad de tiempo, no porque esto se cierre, pues podríamos seguir todo el día, porque la verdad que es sumamente enriquecedor, pero un aspecto justamente que tocás y lo vamos a dejar para seguir profundizándolo en otra oportunidad, es el tema de plantearse siempre la incidencia, ¿no? Esto que nos encuentre como protagonistas produciendo cosas, que esas cosas les lleguen a los demás, las escuchen, las consuman y les cambie algún aspecto de la vida. Esta idea de que la comunicación no tiene que persuadir, la comunicación no tiene que generar en el otro ningún tipo de efecto, y eso me parece que es una de las miradas más derrotistas que hay de la comunicación. Tenemos que producir... Aparte es mentira. Aparte es mentira. Nadie comunica porque no quiera generar nada en el otro, exactamente. O sea, si no te propone algo nuevo, te está reforzando lo viejo. Exactamente, totalmente, coincidimos. Bueno, espero que pronto terminen estas barreras que acentúan la división política de las regiones y las provincias argentinas que no nos dejan unirnos en este contexto de pandemia, y podamos tenerte por Tucumán para que sigamos charlando en vivo. Vamos a repetir los datos fundamentales para mañana. Es un taller que se va a dar mañana, jueves 23 de julio a las 18, taller de expresividad sonora para radio y podcast, justamente para hablar de todas estas cosas que estuvo contando Diego. Taller online de expresividad sonora a las 18. Te invitamos a participar de la 4ª edición de Encuentros con Vos, cómo contar historias y noticias que envuelvan a los oyentes. Vamos a estar compartiendo después el link para todos los que no se pudieron anotar, coordinado por Diego Zambelli. Esperemos que sea algo muy concurrido y que justamente transforme a muchas personas en productores también, o que por lo menos le ponga el bichito para seguir produciendo. ¿Está? Sí, dejar alguna inquietud, por lo menos, y nos vamos muy contentos. Le digo a la audiencia, el Facebook de quien está organizando todo esto, Amplitud Solidaria, búsquenos así, es gratis, pero hay que inscribirse en un formulario, y venimos muy bien. Ya estamos llegando al cupo de 100. Buenísimo. Igual, o sea, que anótense rápido, pero igual queden atentos porque vamos a retransmitir, dada la demanda, vamos a retransmitir por YouTube. Así que aunque no puedan estar en la sala de Zoom,
van a poder seguirlo por redes sociales. Bueno, nosotros tendremos que estar en el programa, así que no podemos estar presencialmente, pero yo voy a ser uno de los que lo consuman por YouTube después. Así que te mandamos un abrazo muy grande desde acá de Tucumán, que salga muy bien y después contanos cuántos tucumanos y tucumanas tuviste anotados. Y mira, hasta ayer venían muy abajo, pero hoy empezaron a repuntar. Yo ya me estaba poniendo mal, porque tengo una presencia de Perú, que le compite a la Argentina directamente, pero hoy Tucumán empezó a levantar. Bien ahí, vamos. Tenemos Ecuador, Perú, Uruguay, México y bueno, no sabés el camino que tenemos todavía para transformar los contenidos radiofónicos en Tucumán. No sabés la cuesta arriba que tenemos. Así que esperemos que se anoten muchos y que cada vez más haya mucha gente que quiera participar de estas propuestas educativas para transformar la mirada de la producción. Un abrazo grande, Diego. Gracias. Abrazo enorme, los extraño, cuídense mucho. Un abrazo. Chao.